¿qué hice? ¿Por qué lo hice? No puedo, yo no voy a aguantar esto. Es más, incluso yo en un momento dije, me funaron. Aquí empezó la funa porque me llegaban mensajes a Instagram. Besties, es momento de que nos sentemos y hablemos de eso. Estoy ahorita en Corea, estamos en Seúl, Corea del Sur. Yo vine por algunas cosas y entre esas cosas que me vine a hacer fue operarme. Si quieren ver todo desde el inicio, hasta desde antes de que yo me suba en el avión en Ecuador hasta ahorita, hay parte 1 y parte 2 de este video ya subidos, pueden ir a ver eso primero. Y ahora sí, vamos con las preguntas que ustedes me han dejado. Ok, primero recapitulando, yo me hice rinoplastia y me hice lipo aquí en Corea del Sur. Yo viajé sola para hacerme esto. Ya han sido exactamente 4 meses desde que me operé, entonces... Ajá. Primero que me preguntaron es como que qué edad tengo, cómo decidí operarme, que bla bla bla. Quiero aclarar primero que nada que no soy menor de edad. Es más, incluso yo en un momento dije, me funaron. Aquí empezó la funa porque me llegaban mensajes a Instagram tipo de unas personas pensando que yo era como que menor de edad y que había hecho todo esto, que no sé qué. Cumplí 25 hace poco, no soy menor de edad. En mi opinión personal, yo creo que operarse es algo que debes hacer o decidir tal vez apenas seas mayor de edad, creería yo. Siendo menor de edad tal vez no hubiera tomado el paso a decidir operarme. Sí sé que desde que uno es chiquito puede ser tener ciertas inseguridades con su cuerpo, pero tomar una decisión tan como que me voy a operar así, sí creo que es algo que tienes que esperar a ser mayor de edad por lo menos para hacerlo, pero esa es mi opinión personal, cada uno piensa diferente, entonces, ajá, primero aclarando eso. Como ya les dije, me hice rinoplastia y me hice lipo. Yo cuando vine a Corea, yo la verdad en un momento dije, solo me voy a hacer rino. La nariz era como que una inseguridad que había tenido desde hace mucho tiempo, más que nada porque cuando me tomaba fotos o videos o fotos desprevenidas, cosas así, odiaba. Yo uso lentes. Si ustedes ven todos mis videos, yo siempre uso lentes. Entonces los lentes, es más, aquí los tengo. Me los pongo, wow, ahorita cargo de contacto, entonces es como que dobles lentes. Pero si me los pongo, ustedes ven que como que los lentes cubren bastante de la nariz. Siempre mi nariz estaba cubierta y no se notaba tal vez tanto lo que yo les voy a decir, pero mi nariz tenía aquí como que, ustedes saben, como que aquí esto, la punta muy caída. Y bueno, sí, nunca me había gustado mi nariz, nunca. Usar lentes me parece muy molestoso, se me resbalan, cosas así. Entonces, o para algún evento, una fiesta, yo quería usar lentes de contacto y me miraba la nariz y no me gustaba. Y bueno, la nariz sí era algo que yo siempre había querido cambiar de mí, para sentirme mejor con mi cara y todo. Entonces sí, rinoplastia yo estaba súper segura que me quería hacer. Ahora con la lipo, hablemos de la lipo. La lipo, la verdad se escucha bonito, como que todo el mundo dice, ay, lipo súper rápida, si no quieres hacer ejercicio, si no quieres no sé qué, pero en realidad no es así. O sea, cuando estuve, obviamente yo investigué demasiado todas estas operaciones que yo me quería hacer, y la lipo la verdad la escogí para sectores donde por más que yo haya intentado bajar de peso, por más que yo haya hecho ejercicio, hay sectores, literal hay sectores donde ya tu cuerpo es como que tiene grasa ahí y punto, o sea, ya es la forma que tiene o cosas así. Entonces, más que nada para esos sectores elegí la lipo, porque sí, como que mi peso puede bajar o subir, pero esos sectores en específico, muy difícil que como que cambiarlos. Entonces, por eso elegí lipo. Y yo nunca me hubiera hecho lipo en Ecuador, porque he escuchado de todo, de la recuperación, del proceso, de que es súper doloroso, del tiempo de recuperación, de esos masajes que te hacen para drenarte. No. La verdad creo que si no hubiera sido en Corea no me lo hubiera hecho, porque aquí, por ejemplo, cuando te haces lipo, no te hacen esos masajes para drenarte, porque no lo necesitas, no sé qué harán diferente acá, la verdad. Yo le había preguntado al doctor, tipo, ¿y esto? Porque me acuerdo que mi mamá me dijo, te hacen unos masajes para drenarte, que son horribles, que no sé qué, y el doctor me dice, eso primero que nada duele, y ¿por qué haríamos pasar a nuestro paciente por ese dolor si no lo necesita? O sea, yo me quedé como que, gracias doctor, usted entiende que a mí no me gusta el dolor. Cositas así son cosas que me hicieron pensar como que ok, Corea es el lugar para hacer esto. ¿Cuál fue tu proceso para seleccionar el doctor y el nombre de tus doctores? Porque les gustó mucho. Les voy a hacer como un mini resumen de cuál fue mi proceso hasta la operación.
Primero, en Ecuador. Yo quería venir ya a Corea por otros motivos, pero yo tenía en mi mente que Corea era como que es como uno de los mejores países para las cirugías plásticas. Entonces como que eso llamó más mi atención para buscar lugares donde operarme acá en Corea. Ahora, creo que si tú investigas por tu cuenta puedes encontrar hospitales, puedes encontrar doctores, puedes ver videos en YouTube viendo las experiencias de otras personas, pero hacer todo ese proceso de investigación solito, más que nada cuando la mayoría de páginas de los hospitales están en coreano, o tienes que saber inglés o coreano, cosas así, es bien complicado y es bien extenso. Entonces yo ya les he comentado esto, pero yo usé a una empresa que me ayude a hacer toda esta investigación y todo este proceso para venirme acá, que es Docfinder Korea. En Ecuador hice el contacto con ellos, que es súper fácil, es como mandar un correo, escribirles por Instagram o cualquier cosa, y ellos básicamente te asignan una persona que te va a ayudar durante todo el proceso hasta que te operes, literal. Así llegues o no llegues a Corea a operarte. Pueden hablar de los presupuestos que tal vez tú tengas para estas operaciones, qué quieres modificar, cuáles son tus inseguridades, qué es lo que quieres luego, cosas así. Todo esto como que tú lo hablas y juntos pueden ver las opciones de clínicas que hay para esto. Ahora, luego de que yo sabía qué clínica me iba a operar, yo investigué full esta clínica, full la página web, me metí a todas las redes sociales de esta clínica. En la que yo me terminé operando es Girin Plastic Surgery, que es una clínica top que queda en Gangnam. Si ustedes saben la canción Gangnam Style y todo, Gangnam es uno de los mejores sectores de acá de Seúl. Me di cuenta que era una de las top, vi todos los comentarios que tenían en su página, las fotos de antes y después, la lista de doctores, yo vi todo. Yo hice una tesis maestra sobre esa clínica básicamente. Luego que elegí la clínica, como yo ya sabía que iba a venir más o menos en el rango de fechas que yo podía venir, yo dije, a ver, como que estas son mis fechas en las que puedo estar yendo a Corea, y de acuerdo a eso vimos la disponibilidad de los doctores, porque los doctores aquí son súper ocupados. Como acá la cirugía plástica es tan común y tan rápida, y la gente lo hace como que no lo ve como algo de tengo que planearlo 6 meses para operarme. Es más un, ok, la próxima semana está libre el doctor, me quiero operar así. Una cosa así, es loquísimo. En Girin Plastic Surgery mi lipo la hizo el doctor Park Dok-jun y mi rino la hizo la doctora Jeon Ji-in. Amé a los dos, súper amables, súper profesionales. Luego de escoger a mis doctores, hicimos horarios para consultas, horarios para cirugías, hicimos un calendario de esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y lo siguiente que supe es que yo ya estaba volando hacia Corea del Sur. Básicamente fue así. Toda la comunicación la hice por correo con Docfinder Korea. Ellos me ayudaron en todo. Ellos fueron los que gestionaron todos los horarios, de contactar a la clínica. Ellos reservaron las consultas. Incluso me ayudaron a buscar tiquetes de avión, el hospedaje para cuando llegue. O sea, todo. Como que literal toda la planificación que tú necesitas para venir la puedes hacer con ellos. Y ajá. Básicamente luego de eso llegué a Corea. Docfinder Korea me recogió en el aeropuerto porque eso es un servicio que ellos dan. Me llevaron a mi hotel y al día siguiente yo ya estaba como en la primera consulta médica con los doctores. Me recogieron en el hotel, me llevaron a mi consulta, estuvieron conmigo en la consulta, me dejaron de nuevo en mi hotel. Y luego el día de la operación lo mismo, me fueron a recoger, me llevaron, estuvieron ahí conmigo todo el día. Luego cuando me levanté estaban ahí. O sea, literal, eso es lo bueno, como que si quieres venir solo a operarte pero no quieres venir solo, ahí está. Hablando de eso, tengo la pregunta: si mis padres no tuvieron miedo de que yo venga solo a operarme, ¿cómo les explico? Yo no les había contado a mis papás que me iba a operar. Casi me matan. Como les dije, yo hice toda la investigación, todas estas decisiones sola. Entonces, la verdad, simplemente unos días antes de venir a Corea, yo les hice el comentario de ay, una de las cosas que voy a hacer en Corea es que me voy a operar. Lo primero que escuché de mi papi y mi mami fue como un estás loca, tú no vas a ir a ningún lado a operarte. Y yo tengo el ticket de avión. Que primero mis papás estaban en negación, eran como que no, tú no te vas a ningún lado. Cuando uno escucha cirugía plástica o cuando uno escucha operaciones o clínicas, todo suena muy... Sí lo es, yo sé que no es una decisión que uno puede hacer así nomás y que siempre hay riesgo, siempre va a haber un riesgo. Entonces obviamente sí estaban asustados, y más aún sabiendo que lo que ellos me decían a cada rato, si algo te pasa, nosotros estamos
en Ecuador, tú en Corea. ¿Cómo te ayudamos? Si te pasa algo, si necesitas algo, si necesitas que alguien te pase un vaso de agua, o sea, me dijeron que yo estaba loca por venirme sola acá a operarme. Les tuve que explicar muchas cosas. Primero, que no era una decisión que tomé de un día para otro. Yo llevaba meses planeando, meses investigando. Que la verdad con lo que más logré como que calmar fue mostrándole los correos, que la conversación con DocFinder Korea, porque yo le mostré los correos como que mira, esto es una empresa real, no voy a viajar sola, voy a viajar con ellos ofrecen esto, va a haber una persona conmigo todo el tiempo, no me van a dejar sola, van a estar conmigo el día que me opere, van a estar conmigo en la recuperación, van a estar conmigo todo el tiempo, me van a dar medicinas, me van a dar, es más, me van a dar hasta transporte. Le mostré todo sobre DocFinder Korea, le mostré todo sobre Gearing Plastic Surgery porque le mostré la página web, mira, estos son los resultados. En serio, tuve que... difícil. Creo que logré calmar su miedo más grande, que era que no voy a estar sola, porque ya les digo, siempre estuvieron acompañándome, siempre estuve con alguien. Me preguntaron sobre el cuidado de los primeros días y el dolor del primer día post operación. Yo me operé y esa noche me quedé internada, y al día siguiente creo que también me quedé internada, y luego ya me fui para el hotel. Yo no aguanto el dolor de ninguna forma, yo soy flojísima. El día que me operé, cuando me levanté, no me dolía ni el cuerpo ni la nariz, me dolía la garganta. Porque para operarte yo creo que como que te duermen y te meten como un tubo por la garganta o algo así. Y como mis dos operaciones, la lipo y la rino, fueron seguidas, o sea, digamos que me durmieron a las 8 de la mañana y me levanté como a las 8 de la noche. Ese tubo estuvo aquí todo el tiempo, creo yo. Porque cuando me levanté, lo único que yo no aguantaba era la garganta. No saben cuánto me dolía. De una escala del 1 al 10, creo que el dolor de la garganta era un 9. Me dolía horrible, no podía tragar, nunca había sentido la garganta. Ay, es que acordarme me hace... nunca había sentido la garganta tan seca en mi vida y no podía tomar agua. Las primeras como horas que te levantas no puedes tomar agua, no sé por qué, pero yo estaba sufriendo, literal me querían salir las lágrimas porque yo decía no puedo. Por ese dolor de garganta yo dije, ¿qué hice? Esto, ¿por qué lo hice? No puedo, yo no voy a aguantar esto. Primero me dieron como, creo que una gasa con agua, y yo esa gasa me la puse en la boca porque yo no podía, yo sentía que me estaba muriendo. Luego de un poquito más de tiempo me dieron un vasito de agua con una jeringa. Porque para esto, cuando te levantas de la rino, tu nariz tienes metido como unos algodones. Esto está tapado, ¿verdad? No puedes respirar. Entonces si tú tomas agua, como que la garganta es lo único que te está dejando respirar y como que te puedes ahogar o una cosa así, no sé. En esa jeringa, como que yo la metí en el vaso y tenía como que poquito a poquito irme metiendo agua. Y primero me ardía, me dolía tomar esa agua, pero esa jeringa, yo pedí como 4 vasos de agua y esa jeringa como durante 3 horas estuve tomando agua poquito a poquito porque yo no aguantaba la garganta. Eso fue lo más feo, les juro que eso fue lo más feo de toda la operación. Nada de la lipo, nada de la rino, la garganta. Dolor en la nariz, la verdad, nunca sentí dolor en la nariz. Creo que el dolor en la nariz de la recuperación debe haber sido un 2 o un 3 de 10. Dolor del cuerpo habrá sido, el tope del dolor debe haber sido un 5 de 10. Tal vez en el día 2 o 3, pero de ahí, la verdad, no duele mucho, no duele como uno se imagina o como uno escucha. Que lo que más asusta es verte los moretones. Había un momento donde mis manos parecían globos, se te va a hinchar el cuerpo, vas a tener moretones, pero no hay mucho dolor, en serio. Yo iba a las consultas con los doctores, me iban revisando, obviamente yo tenía que usar mis fajas y les digo, para el día 7 yo ya no tenía ni un solo punto, porque tenía puntos en la nariz, puntos acá, puntos en todas las áreas donde operaron. El día 7, después de la operación, ya me quitaron todo, me quitaron todos los puntos y ya no tenía nada. Para cuidados los primeros días, usar tus fajas, limpiarte los puntos. Acá también, a mí me quitaron cartílago del oído para la nariz. Entonces limpiar, como que poner ese ungüento en los puntos de acá. Y ya. Si quieren ver como que más a profundidad cómo fue mi primera semana, eso lo pueden ver en el segundo video. Me preguntaron sobre mis cicatrices. En la nariz, la única cicatriz es aquí abajo, pero es una línea que casi ya ni se nota. Eso es todo. De ahí en el cuerpo, por ejemplo,
Esta de aquí creo que, la verdad creo que es una de las que más se nota, no sé por qué, pero en los brazos es aquí, acá, no sé si pueden ver, es esta, ni siquiera sé si se nota en el cuerpo. Bueno, en general las cicatrices del cuerpo son tan chiquitas, casi todas se ven así como que no son muy notorias. La cicatriz del oído es acá atrás. Y ¿saben qué? Esto es lo que más me impresionó, que de lo cuánto demora en recuperarse. Los moretones de todo el cuerpo, de las piernas, de los brazos, de la espalda, todo como para el segundo mes ya creo que casi no tenía nada. El moretón, como que esto es como un moretón, ¿sí ven? Aquí, acá abajo, aún la tengo. Obviamente ya no está tan morado como al inicio, pero poco a poco esto es lo que, una de las cosas que más ha durado como en recuperarse, no sé por qué, pero me dijeron que por alguna razón es normal que las cosas que uno se hace en los oídos como que demoren mucho más en sanar. Eso me pareció súper raro, pero ajá, esto creo que es lo que también aún tengo y más se nota. Una de las cosas que más me preguntaron, incluso después de subir un video respondiendo esto, eran los precios. Los precios dependen de clínica, dependen del doctor, dependen de que te quieres operar, depende de tu cuerpo, luego de que te revisen, depende de tantas cosas que yo no les puedo decir cuánto les va a salir su operación ni nada de eso. Igual como les conté, si ustedes hacen esto con Docfinder Korea, ustedes pueden hablar de precios, es más, ellos pueden hablar con las clínicas para ver si ajustan precios o cosas así, o si les pueden conseguir algún tipo de mejor precio para cierta operación, y ustedes van a saber obviamente los precios incluso antes de ir a Corea, porque no les puede caer de sorpresa, pero pueden saber un estimado y cosas así. En el video anterior les mostré un antes y después. Ahora les voy a dejar el antes y después updateado con fotos actuales de mis 4 meses post-operatorios. Cuando tú te operas te dicen que tú no ves resultados finales hasta 6 meses, un año luego. Obviamente yo veo la diferencia, siento la diferencia, entonces todo bien. Ah, y algo que también me preguntaban, casi me olvido, ¿cuánto tiempo vas a necesitar para venir a operarte? Es más, mi mamá, ya saben que ustedes, yo ya les dije que mi mamá estaba en negación y todo eso. Me llamó el otro día y me dice mi hija, bueno, ¿y cuándo voy yo a operarme? ¿Cuánto tiempo tengo que pedir vacaciones del trabajo? Como que, ¿cuánto tiempo crees que necesito? Y yo, ma. Yo le digo, mami, en una semana tú ya estás. Ma, tú pídete 2 semanas, es más, pídete 2 semanas para que la primera semana te recuperes de tu operación y la segunda semana paseamos por aquí en Seúl. Porque en serio, o sea, yo para la segunda semana yo ya estaba como que paseando. Yo estaba en clases desde la primera semana, o sea, no es algo que te impide disfrutar Corea. Entonces si tú quieres venir acá a Corea a operarte y también quieres pasear por ahí o algo así, yo no sé, tú quieres hacer tus cosas, yo diría que le des una semana a la recuperación post cirugía, y yo creo que la otra semana te va a quedar hasta para que vayas a los lugares turísticos y cosas así. ¿Saben qué? Otra cosa que Docfinder Korea te da cuando vienes con ellos es como un tour. Ay, es que me acuerdo lo que yo hice. Ellos le llaman shopping tour, pero este shopping tour en realidad es un tour de cosas que tú quieres hacer por Seúl. Entonces hay gente que dice, yo quiero ir a los mercados, yo quiero ir al palacio. Tú escoges más o menos lo que quieres hacer. Entonces yo fui a una cafetería de mayordomos. Imagínense entrar a una cafetería, te reciben como 5 mayordomos guapísimos, altísimos, todo el tiempo te están tratando como princesa, casi que te dan de comer en la boca, es lo que les falta. Y todo el... No les voy a decir más, si quieren ver eso pues pueden seguirme en Instagram, en TikTok. Yo todos les he subido, estos 4 meses yo les he estado subiendo cosas por allá, ¿ok? Bueno, y por último, ¿qué es lo que pienso ahora que han pasado 4 meses desde que me operé? ¿Les recomiendo venir a Corea? ¿No les recomiendo venir a Corea? De mi parte yo estoy hasta ahora súper feliz. Ustedes no saben, no entienden, no creo que les pueda explicar el cambio en mi self-confidence. Eso, cada uno puede tener su opinión súper diferente y yo respeto todas las opiniones. Yo siento que si puedes hacerlo y en serio sientes que te va a hacer feliz, pues dale. O sea, yo estoy a favor de que uno sea feliz. Hay gente que está muy a favor de las cirugías plásticas, hay gente que está muy en contra de las cirugías plásticas. Básicamente eso es todo, porque si ustedes quieren ver más en detalle cómo ha sido todo este proceso, ya les digo, pueden chequear mis 2 videos anteriores sobre esto. Esta ha sido una serie de 3 partes para que se la puedan ver todita y estén informados.
informados de cómo es operarse, hacerse cirugía plástica acá en Corea. Les voy a dejar la info de mi clínica, que fue Gearing Plastic Surgery, aquí abajo. También la info de Finder Korea, por si quieren ya empezar a escribirles y decirles, oigan, me quiero operar. Ellos tienen servicio en español, entonces no se preocupen, no tienen que hablar inglés ni nada. Les escriben en español y ya están. Pero sí, básicamente eso ha sido todo hasta el día de hoy. Estoy súper emocionada de poder compartirles esto ahorita y pues eso es todo. Cualquier pregunta adicional, cualquier cosa que me quieran decir, los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye bye, chao.